En el día de hoy tenemos un texto largo y también profundo, y voy a hacer una variante en cuanto al bosquejo siempre que traigo y hacerlo de una manera que no se nos olvide, y eso es lo que yo más quisiera. El tema de hoy se titula Pacto que nos hizo hijos de Dios. Pacto que nos hizo hijos de Dios. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido de todo corazón que me llenes de tu espíritu y que me permitas apacentar la grey tuya ganada por tu sangre. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control, que me bendigas, que me uses y que pueda exponer este tema tan delicado, tan significativo, tan profundo, de manera tal que lo podamos comprender todo con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir directamente en materia, porque los versículos son largos y profundos. No es el Antiguo Testamento, que es una historia. Acá cada versículo tiene un contenido bien profundo. El pacto que nos hizo hijos de Dios. Y vamos al versículo 15 del capítulo 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque sea de hombre, un pacto, un contrato, una vez validado, nadie lo puede invalidar o anular. Una vez se firma debidamente, tiene valor para los hombres. Por ejemplo, yo compré mi casa en el nombre del Señor, tengo una escritura pública firmada y ante un notario público, y además de eso está registrado en el registro público, y nadie puede arrebatarme ese derecho adquirido en ese contrato. Yo soy dueño de mi casa, y los juzgados, si alguien quiere tratar de arrebatarme ese derecho adquirido por medio de ese contrato, los juzgados me van a proteger a mí, porque es el real derecho de propiedad, protegido por los tribunales, protegido por la Constitución, y ese título, cualquiera que quiera meterse a mi casa y no tiene ese título, es un invasor. Si los hombres validan sus pactos y sus contratos, Dios es más fiel que los hombres, 1000 veces más. Y el apóstol Pablo dice, si los hombres, hablando en términos humanos, si un pacto, aunque sea de hombre, tiene valor, más ahora lo que son los pactos de Dios. Y el pacto de la salvación que te hizo hijo de Dios es un pacto que nadie puede anular. Y el que pretende cambiar el contenido santo del Evangelio de Cristo sea anatema, sea maldito. Y eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a ver este asunto. Y tengo un solo cuadrito para poder, todo el texto está en este cuadrito. Y no me voy a ir de aquí. No me voy a ir de aquí. En primer lugar, aquí vamos a ver un paralelo entre el pacto de salvación y la ley de Moisés, la ley de Dios, que es sagrada también. Y vamos a ver los versículos, el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, Dios le hizo un pacto a Abraham que de su simiente, de la simiente de Abraham, y la palabra simiente significa semilla. ¿Y cuál es la semilla? Cristo. Y ahí lo va a decir más adelante. Porque dice, ese pacto de Abraham, la cual es, aquí lo dice, lo acabo de leer, sino como, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La cual es Cristo. Dios le hizo una promesa a Abraham antes de la ley. Y esa promesa iba a cumplirse en el Señor Jesucristo. Vamos a ver ese pacto que está ahí en Génesis. Estamos hablando, pero bueno, antes de eso quiero decirles algo con relación a los pactos de Dios. Si los pactos de los hombres tienen valor, los pactos de Dios, hay una cualidad suprema que tiene Dios, que se llama que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Las computadoras cambian a cada instante, pero los pactos de Dios son inmutables. Un texto que confirma la inmutabilidad de Dios, Santiago 1:17.
Santiago 1:17. Esto Dios. Dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Dígame si no es una felicidad saber que yo soy hijo de Dios y que ese pacto nadie lo puede cambiar. Ese pacto viene desde antes de la ley de Dios, una promesa dada a Abraham, que ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor a Abraham? Que en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y aquí están ejemplificadas en esta sala todas las naciones de la tierra. Y vamos a ver lo que el Señor le dijo a Abraham. Vamos a buscar. Yo sí creo que voy a tener que mirar esto para no darle la espalda. Un momentito, no te preocupes. Aquí vamos a ver en cuanto a esta promesa de Abraham. Aquí lo tengo en Génesis 22, 17 y 18. Génesis 22. Vamos a buscar esto, porque en verdad no podemos traer aquí una hamburguesa y mal preparada, y eso en verdad no se puede, ¿no? Es exigente. Génesis 22, versículos 17 y 18, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tú descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora, en el nombre de Cristo, el Señor que dijo, la simiente, ¿qué significa la palabra simiente? Semilla. En el hombre tiene algo que se llama ¿cómo? El semen del hombre, que es, la palabra semen significa semilla. El hombre tiene una semilla. ¿Cuál es nuestra semilla en la cual ya el Señor depositó que crezcáramos? Que el Señor Jesucristo es la semilla. De ahí brotó toda la generación de salvación en el mundo entero. Y entonces, mire lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a aquel como semilla. En Juan 14, Juan 12, 23, 24, en Juan 12, 23, dice la Escritura, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Atención, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿qué significa? Semilla. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla de la promesa de Abraham era el Señor Jesucristo. Por Él, gracias a esa simiente que es Cristo Jesús, nosotros tenemos herencia en los cielos. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en esa promesa que se le hizo a Abraham. No tiene que ver nada con la ley. Y volviendo a nuestro texto de Gálatas, por favor, en el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo. El pacto, ¿qué pacto? El pacto que le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y que de tu simiente vendrá esa bendición. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Cuánto tiempo vino después de la promesa de Abraham? 430 años. No la abroga. La ley de Moisés no sustituye la promesa dada a Abraham de que Dios iba a bendecir la tierra con la simiente de Cristo. 400, el judío piensa que la ley es todo. Y algunos creyentes piensan que hay que ser legalista para conservar la salvación. No, estamos bajo Cristo Jesús. El pacto de salvación a través del Señor. Dice, no la abroga para invalidar la promesa. Dios no invalida su promesa dada a Abraham por la promulgación de la ley.
no la invalida. Yo estoy bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Mi salvación viene de la simiente de Cristo Jesús. No la abroga. Y es más, Cristo cumplió la ley por mí. Por eso que Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y cuando Él dijo, consumado es, ¿qué significó? La deuda ha sido pagada. La deuda por el cual el Hijo del Hombre muere por nosotros. Y se cumple entonces la simiente de Dios, en que el grano de trigo muere para dar vida a nosotros. Eso tiene un valor incalculable. Bendito sea por la obra perfecta de Cristo en nosotros. Miren el verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ahora yo pregunto si una ley trae herencia. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. ¿Dónde está la herencia allí? La ley dice no hagas esto o haz esto. Pero la ley no da herencia. Por ejemplo, una vez tuvimos yo estaba niño y había una empleada una muchacha, porque le pidió a mi mamá, por favor, llévate a mi hija. Pues somos tan pobres que ella te va a ayudar en los haceres de la casa y que estudie y mamá le pagaba también. Y esa muchachita, yo todavía la recuerdo muy bien. Era casi un poco mayor que nosotros, como 2 años nada más. Y era muy dulce, muy dulce. Y fue buena alumna en la escuela también. Y ella cuando estudiaba en voz alta. O sea que ella gritaba ahí, Cristóbal Colón hizo su primer... Y gritaba. Ella hablaba porque ese era su método de estudio. Y la muchachita era puro 5. Se graduó muy bien, pero a lo largo de toda la vida, con todo el cariño que le dimos y lo bien que la tratamos, ella siempre decía, ay hombre, yo no me hallo. O sea, esta no es mi casa, mi hermano. Ella añoraba su casa, aunque sea pobre, ella añoraba su casa. Inclusive, tú puedes tener un loro en la casa, que ya no lo tengo, ya se lo di a un pariente, porque me daba lástima, ¿viste? El Filemón me daba lástima, en verdad que sí. En un apartamento, por lo menos tengo un patio allá. Pero si Filemón se escapara de la jaula, uno tiene, aunque se muera de hambre, él no regresa a la jaula, porque nadie quiere estar enjaulado. Uno añora la libertad. Uno añora el sentirse amado, libre. La ley no da amor. La ley no es un trato de hijo. La ley solamente es el Señor ley diciendo no se haga esto, no se haga lo otro, no se haga lo otro. Pero con Cristo venimos a ser hijos de Dios. Con Cristo venimos a ser herederos de un pacto maravilloso. Entonces, por mucho cariño que le dábamos a la muchacha, y nosotros jugábamos, y ella estaba fregando, y ella estaba de alguna forma añorando jugar con nosotros. Y a veces nos jugábamos, pero bueno, el trato era que le iba a ayudar a la casa. Entonces, pero no es lo mismo ser un criado que ser hijo, ¿sí o no? No es lo mismo. Entonces, la ley no vino a sustituir la promesa de Abraham. La ley vino 430 años después, pero no invalidó la promesa dada a Abraham de que en la simiente de Abraham iba a venir la bendición para todos aquí. Ahora se me apagó esto. Verdaderamente que uno no debe estar muy dependiente de la tecnología, hermano. Estábamos mal. Entonces, sí. Vamos a leer el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo siempre he dicho, los islámicos tienen a Abraham como padre, los judíos tienen a Abraham como padre, y nosotros los gentiles,
cristianos por la sangre de Cristo, tenemos a Abraham como padre. Pero ni los islámicos ni los judíos, los creyentes, eso no tienen la condición de hijos de Dios, porque están sometidos a rituales y a legalismo y a ver cómo cumplir las cosas. Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho hasta ahora? La ley no da herencia, pero ahora el apóstol que sabe que está hablando con judíos también, le van a decir ellos a Pablo, bueno, pero entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Vamos a ir al versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, miren que fue añadida al pacto. Fue añadida, no sustituye la promesa dada a Abraham, a causa de las ¿qué? Transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Escuchen bien, fue añadida a causa de las transgresiones. La palabra transgresiones significa pecado. A causa de los pecados. ¿Hasta cuándo estuvo vigente la ley? Hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada esa ley, porque está hablando de la ley, por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios dio la ley a través de ángeles y a través de Moisés. Vamos a buscar el texto bíblico que habla sobre esto. Por favor, busquen allí un momentito. En Romanos 7:7 habla de por qué la ley es una necesidad. Romanos 7:7, el apóstol San Pablo señala lo siguiente. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era pura vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Desde hasta el 17 vamos a leer. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, los abogados, y dicen por ahí que echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. ¿Ustedes saben qué significa eso? Si tú dices, por ejemplo, bueno, un ejemplo, los empleados públicos. Dice, bueno, la ley reconoce hasta 15 días de incapacidad en el año y fuera de esos 15 días ya tendrías que pedir la incapacidad al Seguro Social. Nosotros podemos garantizar un pago hasta 15 días de incapacidad. ¿Cómo interpreta el empleado esa norma? Yo tengo derechos a faltar 15 días. No, yo tengo hasta 15 días para faltar.
No sé si estamos viendo, ¿ves? Echa la ley, echa la trampa. Tú agarras una ley y le das la vuelta. Le das la vuelta y todo es así, increíble. La ley, si tú buscas el código nuestro en la misma Constitución Nacional, el punto no está en la ley, las leyes son buenas. Vamos a decir que usted cree que las señales de tránsito son buenas o malas. Donde hay una doble línea es porque se le antojó o porque sencillamente que si todo el mundo dobla por ahí, el tránsito no lo circula. ¿Y los semáforos son buenos o malos? Pero ¿qué ocurre? La señal del verde, del amarillo al rojo, pareciera que ya pasó el rojo y pasan como 10 carros más. ¿Y qué está pasando ahí? Nosotros en verdad tenemos dentro de nosotros un pecado que nos arrastra, que aunque la ley diga algo, no lo queremos cumplir. Le damos la vuelta. Yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que no mora el bien. El punto no está en la ley es buena. Vamos a hacer una constituyente. Ahora en Panamá y en muchos países se dice, bueno, hay que cambiar la constitución. Pero mi hermano, ponga la constitución más bonita del mundo. Si no hay la gente que la ejecute y se aplique la ley, no sirve de nada la constitución, aunque esté nueva. Porque no el punto de la ley, es la aplicación de la ley. Y el problema de la aplicación de la ley es en cuanto a que ninguno de nosotros quiere someterse a la ley. Entonces la ley no cambia, la ley solamente me manifiesta una conducta. El problema no está en la ley. ¿Dónde está el problema? En mí, que no la obedezco. ¿Me estoy explicando? Pero gracias a Dios, Dios dio una ley para que nadie me diga que es bueno y que es malo. La ley está puesta para evidenciar mi propio pecado. El judío era el más legalista del mundo. Pero ¿qué dijo Pablo con relación a la fe de los judíos? Vamos a buscarlo en Romanos. En Romanos. Está muy lejos de aquí y de allá. Estoy un poco distante. Quise cambiar para poder estar más cerca, pero ahora me doy cuenta que no funciona acá. Tan lejos. Pero vamos a ver los judíos. Los judíos en Romanos 3, 19, 20. A ver, Romanos 3, 19. Dice, bueno, los judíos están, el ejemplo de los judíos, Romanos 2, 17, Romanos 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Tú eres un maestro, un académico, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué? Hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué? Adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, porque se acuerdan que había el orgullo de la circuncisión, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y por eso, hermano, aquí estamos hablando de un pacto escrito en el corazón de nosotros, a través del Espíritu Santo. Gracias al pacto de Cristo, nosotros podemos cumplir la ley, pero una ley de Dios escrita en el corazón. Porque Dios nos adopta a través de ese pacto y nos hace sus hijos por medio de la gracia y del pacto de Dios, de la simiente de Cristo Jesús. Y por eso que yo quiero estar muy claro,
porque algunos piensan que ser cristiano es aquel que no engaña a su mujer, que no fuma, que no toma, que paga sus impuestos, que cumple su trabajo. Por favor, yo soy de Cristo porque Cristo vive en mí. Y hermano, y soy de Cristo, y puedo, y no es un asunto moral, es una vida de fe en nosotros. Soy lo que soy. ¿Por quién? Por la gracia de Dios. Yo sé que si permanezco en la vid verdadera, Dios va a producir en mí, ¿qué? Fruto. Un fruto que viene de adentro, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Las cualidades del Espíritu de Dios en nosotros. Eso no es por legalismo. Entonces, claro que el judío quería infectar la iglesia del Señor trayendo la ley como un sufrimiento, como una carga. Pero también nosotros, los evangélicos, somos muy dados a poner penitencias también y a poner un poco de yugos difíciles de llevar. Hermano, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Mas ya no vivo ¿quién? Yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso es importante lo que estamos leyendo. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Voy a traer el asunto aquí. Bien, vamos a seguir adelante. Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? La ley vino a sustituir la promesa dada a Abraham. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Yo pregunto si uno con la ley cambia del corazón. No cambia el corazón. La ley no me da vida. ¿Cuándo vino a ver la vida a mi vida? ¿Cuándo vino mi vida? Yo antes cómo estaba, perdón, pues, para no hacerme estoy hablando como Tres Patines. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo vengo a tener vida yo? Cuando Cristo vino a mí. ¿Cómo estaba antes? ¿Estaba qué? Perdido en mis delitos y pecados. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Cuando vino Cristo a mí pasé de muerte a vida. Entonces, la ley vino a contrariar la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, cuando un buen cristiano, ¿por dónde se conoce a un buen cristiano? Por los frutos, no por lo que dice, sino cómo vive, por el estilo de vida. Porque dice que somos la luz del mundo y que las obras de Cristo es lo que alumbra a los hombres. Los que alumbra a los hombres. Esa es la diferencia. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley encerró todo bajo los pecados porque el Señor quiere esta conducta. Obedézcala. No podemos cumplir como el muñequito, la caricatura. ¿Tú has mentido alguna vez? Se creció la nariz, ¿no? ¿Cuántas veces mentimos? Pero siempre decimos, no, pero una mentirita fresca, una mentirita piadosa, una mentirita diplomática no hace daño. Hermano, Dios abomina la mentira. Porque ¿quién es el padre de la mentira? El diablo es mentiroso. Póngase a practicar la verdad, para que vea usted, pedirle oración a Dios para que diga la verdad siempre. Porque humanamente no se puede. No se puede. Siempre echando cuento. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, como Filemón el loro, confinados bajo la ley. Estábamos como encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Que iba a ser revelada. Y yo recuerdo mi vida de universitario que no tenía Cristo y el hombre más triste de la tierra era yo, hermano. Yo salía, yo trabajaba sumando cheques, tenía 18 años, sumando cheques, eran las toneladas de cheques. Trácate.
Mira que me pusieron un apodo, y yo decía, no tiene sentido. Decía, no tiene sentido salir de la libertad que yo tenía parecía un venado suelto, a venir a esta capital a sumar cheque, hermano. Y triquiti, me pusieron, no tiene sentido, me vacilaron, me pusieron el apodo, no tiene sentido. Porque a buscar 2 centavos, y le decía, yo lo pongo, vámonos todo el mundo. ¿Tú crees que yo después de sumar, yo quería ir a la universidad? No, yo me metí a un cine, ahí, a dormirme en el cine, porque como no tenía aire acondicionado en el cuarto que vivía en Catedral, era a dormir ahí. O sea, cuando ya se acaba la película, despierte. Fui a la universidad, en la Facultad de Derecho, y nunca, en los 7 años que tuve, nunca la vi como mi alma mater. Bravo toda la distancia. Esto no tiene sentido. No tiene sentido esta cosa. Yo decía, yo era una persona muy triste, melancolizada. Ya a veces salíamos más temprano, a las 3 de la tarde, y me iba al parque de ahí de Vía Argentina, antes de llegar a la universidad, y me quedaba con un radiecito ahí, y escuchaba Estéreo Vida, hermano. Ahí escuché Estéreo Vida, y escuchaba a Luis Palau, y sentía como que algo me estaba hablando. Y ahí, pero algo ahí, un poquito de luz. Pero dentro de mi corazón yo estaba atormentado por la tristeza y la muerte. Por eso yo les digo algo, yo cuando conocí a Cristo, yo no sé usted, pero yo sí encontré la plenitud y la dicha y el propósito de la vida, mi hermano. Porque yo sí estaba atormentado, ¿ah? Yo sí era una persona, mi hermano, de andar caminando y diciendo, ¿qué hago yo en esta tierra, mi hermano? No le veía objeto a nada. Escuchaba, pero sin escuchar. Y así, por eso digo que cuando se reveló Cristo en mí, yo estaba confinado e encerrado en una jaula de maldad y sin saber a dónde iba. Y no me vengan a decir, porque yo no soy resentido social, porque tuve una buena mamá, un buen papá, recibí una buena instrucción, tuve unas buenas tías y gente muy educada, pero yo estaba miserablemente muerto. Yo no sé usted, de repente, bueno, ese es tu temperamento, pero no es asunto de temperamento, es asunto de vida espiritual. Porque ¿qué dice Cristo? Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Pero antes de conocer a Cristo, vivíamos a un nivel de alma y de cuerpo, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Teníamos acceso a Dios? No. Solamente cuando el Señor vino, la simiente de Dios se produjo en mí, hubo vida. Hubo vida. Y eso es lo que yo quiero a través del libro de Gálatas. Es un libro de libertad. Es la carta de la libertad. Es la carta de soltarnos y de experimentar el gozo del Señor y la fuerza del Señor. Vamos al verso 23. Pero antes verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben qué es un ayo? Un ayo en los romanos y en los griegos era una especie de criado que cuidaba a los niños. Algunos también enseñaban, ¿no? Y el ayo, acuérdense que el ayo no es un papá. ¿Qué es el ayo? Un sirviente. Y yo a veces veo cuando ciertas empleadas llevan a los niños al parque, por ejemplo. Porque yo llevo a mi nieta, ¿no? Y llevo a mi nieta y ahí el único abuelo soy yo, pero la mayoría son los papás no están. Están en las empleadas, ¿no? Entonces, ella está acá hablando por celular y, oye, bájate de ahí. Cuidado que tu mamá me va a decir a mí que yo te estoy... Cuídate. Esos no son hijos de ella. Esos no son hijos. Mi nieta sí tiene quien la cuide. ¡Ay, dale, qué bien! ¡Ole de nuevo, sube! ¡Eso! ¡Oso, muy bien! Ahí nadie la está estimulando, la otra. ¡Ey, no te ensucies! Yo no tengo problema con tu mamá. ¿Sí o no? Es un ayo. El ayo
Esos no son sus hijos. No son sus hijos. ¿Qué era la ley? La ley dice, no, hiciste mal, hiciste mal. Es el mal marido que viene con guantes blancos y pasa el dedo. Mira esto, me quedó. Ahí no hay amor. Aquí, léalo de nuevo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es un criado sin amor. Es un SA, sin alma, como un banco. Tú llegas del banco y dices, mira, es que perdí el trabajo y yo quisiera que aguantaran un poquito los intereses, deme un chance. Sin alma, hermano. SA. Ahí se va cargando los intereses. Ahí no hay forma de negociar. Yo estaba antes bajo la ley. Dice, de manera que la ley ha sido mi ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, porque el ayo es una ley que te decía, Dios quiere que se comporten así, está mal, está mal, está mal. Hasta que llegó Cristo y dice, ya Señor, encárgate de esta gente, pues yo no puedo hacer nada ahí. Y esa gente no obedece, encárgate tú. La ley simplemente fue un criado hasta que vino ¿quién? Cristo, la simiente del Señor. Dice, a llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos como justificados por la fe. Ahora Dios nos declara inocentes y justos por la fe. Y no solamente justificados, sino también hijos de Dios. Y es lo que sigue más adelante. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿quién? Bajo ayo. Ahora el Señor escribe su tabla de la ley en mi corazón. Por eso les digo yo que tenemos que recargarnos espiritualmente y pedirle a Dios, lléname de tu Espíritu Santo, Padre, para que no gobierne el pecado en mi vida en el día de hoy. Porque en el día de hoy, ¿quién te dijo a ti que nosotros los creyentes estamos por encima del mundo? No, Señor. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que su Espíritu se enseñoree de nosotros para que se produzca el cambio, ¿sí o no? Yo sé que yo soy Ricardo, vendido al pecado. Y Pablo lo dijo, nada menos que el apóstol San Pablo dijo, yo soy ¿qué? Yo soy pecador. Y dice, yo sé que en mí no mora el bien, soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo. Verso 26. Pues todos, ¿quiénes son? Todos sois los que creen en fe en Cristo, todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios pare a sus hijos? Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Desde aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, somos ahora ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso no es por la ley. Yo no puedo mantener mi condición de hijo sometiéndome a la ley, sino que Dios produjo ese cambio en mí. Dios fue el que produjo ese cambio en mí. Y verso, miren al final. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Hoy hicimos un bautismo. Pero ¿qué significa el bautismo? Que Cristo murió por mí. ¿Y qué? Y que resucitó al tercer día. Usted sabe que nosotros cuando creemos en Cristo, ya el Señor, como Cristo murió, yo también morí con Cristo. Para que la ley no me aplique a mí, yo morí con Cristo. Y ahora nací con Cristo, soy nueva criatura. No me puedes aplicar la ley porque ya yo morí con Cristo y ahora estoy en Cristo Jesús. Hay que morir para vivir. Y el Señor produce eso a través del poder del Evangelio. Ya no me puedes aplicar la ley de muerte porque estoy en la ley de vida en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
¿Puede leer conmigo ese texto? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú me preguntas a mí, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. Perdón, hermano, usted no es hijastro, usted es hijo. Y un papá atiende a sus hijos. Se tiene acceso directo al trono de Dios también por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque ya leímos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ahora nuevas vestiduras hay. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Cómo vino el hijo pródigo? En harapos, hediondo a cerdo. Y cuando llegó al padre, el padre lo limpió y le puso nuevos vestidos y le puso un anillo de hijo. Lo recibió. No le dijo, tú eres la decepción de la familia. ¡Qué barbaridad! El hermano mayor sí. ¿Se acuerdan que el hermano mayor dice, ¿cómo es posible que ese hombre que se gastó la plata en ramera, tú le estés dando esa fiesta, oye, y nunca mataste para mí un cabrito? El legalista. El legalista que se cree bueno y señalador. Pero bueno no hay ni uno solo. Ya, y dice, ya no hay judío ni griego, así que no nos dejemos impresionar por la cosita esa en la espalda, ¿cómo se llama? En la cabeza. Kipá, que vamos caminando para la sinagoga. No hay ni griego ni judío, porque estamos bajo el pacto de Abraham. Ya somos un pacto inmutable de Dios, cuya simiente, que es Cristo, me hizo de una herencia de gloria y me hizo su hijo. Y miren al final, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Esto no es un asunto de condición económica ni de clase social, ni dice, no hay varón ni mujer. Acuérdense que los judíos oraban y decían, gracias Señor por no ser esclavo, gracias Señor por no ser pobre, y gracias Señor por no ser mujer. ¿Se acuerdan que cuando Cristo habló con la samaritana, dice que está hablando con una mujer? Hermano, gracias a Cristo, la mujer tiene valor hoy. Ella no lo sabe, las feministas no saben eso. Si no hubiera sido Cristo en Occidente, la mujer camina atrás. Y no ahora. Pero Occidente tiene valor por Cristo, a la mujer. Pero bueno, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? Uno en Cristo. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Y último versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que somos. ¿Linaje de quién? De Abraham somos. Sois. Y herederos, ¿según qué? La promesa. Porque el judío te dice, y ¿te acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, y no digáis dentro de vuestros corazones que linaje de Abraham somos, porque Dios puede hacer hijos aún de estas piedras. Hijos de Abraham aún de estas piedras. Nosotros somos hijos de Abraham, porque creímos en el pacto. Ese pacto que creyó Abraham, se cumplió en Cristo Jesús. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y por eso nuestro linaje en Cristo Jesús se debe, ahora, ¿cómo nos ve el Señor? Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una cosa más desde el punto de vista legal, porque aquí entra mucho la parte, me encuentro en cierto sentido, para poder que haya herederos,
hay hijos, y si hijos, herederos. El trigo, el grano de trigo tenía que morir para dar bendición. Pero usted sabe bien que cuando alguien muere y deja un testamento, vamos a decirlo de otra forma, para abrir un testamento legalmente, ¿cuál es el primer requisito que hay que llevar al juzgado? ¿El certificado de qué? De defunción. Y solo con la muerte del testador se abre el juicio. ¿Quién se murió para que nosotros fuéramos herederos de Dios? Tiene que haber muerte para que haya herencia. La herencia se repartió con la muerte de Cristo. Vamos a buscar un texto que está en Hebreos. En Hebreos 9, 14, 17. Hebreos 9, 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, del pacto en mi sangre, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, hablando de aquí en este caso de la ley, los llamados recibáis la promesa de la herencia eterna. Verso 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tenía que morir Cristo para convalidar el testamento abierto. Por eso que nosotros llamamos, cuando damos nuestra Biblia, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. Ah, no, yo tengo el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y quién testó? ¿Y por qué testamento? ¿A quién se le ocurrió poner el nombre de testamento? ¿Alguien se murió? Sí, Cristo se murió para que seamos nosotros ¿qué? Herederos. Muy bien. Entonces, como doctrina, hermano, no es lo mismo sentirse hijo que criado. Usted aprópiese de que es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Es importante eso. Si yo recibí a mi Señor, debo aceptar que Él no miente y que el pacto de salvación se da a través del Señor. Aprópiese de esa condición de que usted es un hijo legítimo de Dios por la sangre del Señor. Y viva diariamente por ser hijo de Dios en el poder del Espíritu de Dios. Cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué podemos decir Padre? ¿Por qué podemos decir Padre? Porque somos ¿qué? Hijos. Aquel que no es hijo por la fe en Cristo no puede invocar el nombre del Padre. Y entonces el Señor me dio vestiduras de hijo y me aceptó en su familia y como heredero de la gloria eterna. Y este libro de Gálatas es un libro en el cual está escrito para que nosotros no dudemos en ningún momento que el Evangelio del Señor y su pacto de sangre es inmutable. Que nadie venga a cercenar y a poner en duda lo que el Señor hizo. Una vez una muchacha estaba planchando y yo fui a visitar a una hermana años atrás. Y ella me dice, ¿usted es el pastor? Sí. Yo también soy creyente. Qué bien, qué bien. ¿Y dónde se congrega? Bueno, en tal lugar. ¿Y usted conoce al pastor suyo? ¿Lo ha tratado? No, ese hombre me habla a mí, yo me muero. Digo, hermano, esos sustos, ¿de qué vienen esos sustos? Que cuando el pastor miras con una radio X, que tú andas en pecado. ¿Somos hijos o no somos hijos? ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo?
¿Cristo vive en mí o no vive en mí? ¿El Espíritu Santo es capaz de cambiar mi corazón o no? ¿Podemos dar fruto de gloria al Señor, sí o no? Y si no hay fruto, ¿por qué no está el fruto? Porque no estamos permaneciendo en la vid, porque no pedimos perdón, porque vivimos en nuestra carne. Pidámosle el perdón al Señor entonces. Y diga, Señor, perdóname, Padre, por querer vivir. Porque pasa lo que pasa, siempre sabe lo que pasa, hermano. Que cuando hay problemas, estamos cerquita del Señor. Se va el problema y ya vamos en una tabla a surfear. Hasta que de nuevo viene el problema. Dando al Señor. Se va el problema otra vez. Entonces dice el Señor, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Mantenerlos en problemas, porque si no los pierdo. ¿Sí o no? Y que el mismo Pablo lo dijo. Dice Dios, y dice, Señor, quítame este aguijón, por favor, quítame este aguijón. Digo, no te lo puedo quitar, Pablo. Señor, quítame el aguijón, no. Quítame el aguijón, no. Quítame el aguijón, no. ¿Por qué? Porque te mereces. Tengo que dejártelo ahí. Cada vez camina, siente que sí. ¿Sí o no? ¿Somos así o no somos así? Entonces, el peor tiempo espiritual de nosotros, ¿cuál es? Cuando es cero estrés. Cero estrés. ¿Diría un tico? Ah, Mónica. Cero estrés. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor y oh Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias porque en verdad yo estaba muy presionado por este capítulo y espero, Señor, que tú con tu Espíritu seas el que confirmes. El crecimiento lo da el Señor y yo te pido en el nombre de Cristo que ates en el corazón de mis hermanos que están bajo el pacto de Abraham, el pacto de la simiente que es Cristo, y que ahora no estamos bajo la ley de muerte, sino la ley del Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego en el nombre del Señor que podamos vivir dependiendo de ti, Señor, en cada día, diciendo, Padre, toma gobierno de este día, ayúdame, Señor, a poder vivir, tener victoria sobre el pecado, ayúdame y que podamos ser humildes en cuanto a eso, y decirle al Señor, mira, Señor, yo no me siento firme porque yo sé que si me siento firme me caigo. Y ayúdame, Padre mío, y hacer vivir lo que tú le dijiste. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Ricardo, cuídate de ti mismo, Sergio, cuídate de ti mismo, Gunther, todos nosotros tenemos que cuidarnos y necesitamos vivir en el Espíritu. Y saber que el Espíritu está en mí, Señor, porque somos hijos adoptados en el nombre del Señor. Oh Padre, te doy muchas gracias por este maravilloso evangelio que me hizo a mí salir de las tinieblas a la luz tuya, Padre. Bendice en el nombre de Cristo a aquellos también que si hay alguno entre nosotros que no ha recibido al Señor en su corazón, este es el día de salvación. En el nombre de Cristo bendice y prepara el corazón de aquellos que no han recibido al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.